¿Qué pasa, manga de derechosos? Iba a decir comunistas, pero los derechosos no son comunistas. Derechosos con supremacismo moral que se la viven deschavetando a cualquier persona que se pone enfrente. Pues nuevamente aquí un tema de cristianismo y política. Y antes que nada quiero agradecer al teólogo presbiteriano y amigo mío, Wes White, que fue quien me dio esta enseñanza hace casi un año, año y medio. Y la verdad es que es una enseñanza que se me quedó muy, muy grabada y creo que es muy necesaria de entenderla, de aprenderla. Sobre todo para estas personas que están en medio de esto llamado batalla cultural. Porque en cualquier conflicto, sobre todo en conflictos políticos o los conflictos que estamos llevando a cabo, es muy fácil perder perspectiva, es muy fácil. Y en este caso, esta enseñanza proviene del libro de Josué. A cualquier cristiano que le preguntas o le mencionas el nombre de Josué, en automático lo primero que piensan es la batalla de Jericó. Pero el asunto es que esa batalla en Jericó ocurre en el capítulo 6, es decir, hubieron 5 capítulos de antesala que fueron una especie de preparativo o de preludio para aquella batalla. Y Josué, que fue el sucesor de Moisés, el encargado del pueblo de Dios en ese entonces, pues está en medio de muchas batallas y de conflictos contra otras naciones, contra otros pueblos, inclusive contra su propio pueblo. Y hoy en día que estamos en medio de tantos conflictos políticos, conflictos económicos, conflictos sociales, creo que es muy importante esta enseñanza, este aprendizaje para tener la perspectiva correcta dentro de esta batalla. Y sí, aunque nuestra causa sea por el bien, por la verdad, por la justicia, es muy fácil perder perspectiva, es muy fácil pelearte tanto con tus enemigos en específico, que los conviertes como en el centro de todo, o muchas veces ocurre que empezamos a marearnos con una especie de supremacismo moral y eso se vuelve el centro de nuestra batalla, mostrar que nosotros somos mejores que los demás. Y en Josué 5, Dios visita a los israelitas para darles la perspectiva correcta. Sí, están en la batalla, pero al mismo tiempo estar por encima de la batalla. Entonces voy a leer Josué 5 en la versión Reina Valera y lo voy a poner en una versión más actualizada, por así decirlo, en el video. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Bien, entonces como contexto vemos que Josué está entrando a tomar posesión de la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Pero había un obstáculo que era el río Jordán, entonces se tenían que esperar hasta que descendiera el agua o en alguna temporada que bajara el agua, pero lo que Dios hizo milagrosamente es detuvo las aguas del Jordán para que pudieran pasar. Y en ese momento los de las naciones que iban a ser conquistadas, que supieron que se había milagrosamente secado el Jordán, desfallecieron, su moral se derrumbó.
Y humanamente hablando, cuando tu enemigo está desmoralizado, ¡pum!, ve a atacarlos, ve a golpearlos, ve a destruirlos. Pero vemos que Dios les dice, háganse cuchillos. Y cualquiera al escuchar, háganse cuchillos, diría, no, ya, ahora sí, señores, guerra, están desmoralizados, ya Dios nos está diciendo que hagamos armas, pues vamos por ellos, vamos a tronarlos. Pero Dios les dijo, no, esos cuchillos no son para ir en contra de ellos. Primero van a dirigir esos cuchillos sobre ustedes, en contra de ustedes. Los mandó a circuncidarse. Y la circuncisión es un tema muy importante en el Antiguo Testamento porque es la señal del pacto que Dios hizo entre él y su pueblo y los hijos de su pueblo. Y esto de cortarse una parte de uno mismo, de cierta manera nos debe recordar que tenemos que morir a nosotros mismos. Para formar parte del pueblo de Dios debía de haber un cambio. ¿Por qué? Porque generalmente todos estamos bajo el juicio de Dios. Todos nacemos con el pecado original y estamos bajo el juicio de Dios. Y por supuesto que los cananeos y las naciones que iban a atacar eran mucho peores que los israelitas. Hacían sacrificios humanos, inclusive sacrificaban a sus propios hijos, a sus bebés, etcétera, etcétera. Pero los israelitas tenían que recordar que sí, van a pelear contra pecadores, pero ustedes mismos también son pecadores. Es por pura gracia de Dios que son pueblo de Dios. Y es algo que nosotros mismos tenemos que entender. Sí, estamos luchando por cosas importantísimas. Nuestros rivales, nuestros enemigos están haciendo cosas muy graves. El aborto, atentar contra la familia. Esto que están haciéndole a los niños de que, te sientes niña, pues ampútate el pene y ahí métete hormonas como si fueras un pollo de Monsanto. Niña, te sientes niño, no hay problema, te cortamos los pechos y también te inyectamos hormonas para que te salga barba. Sí, nos estamos enfrentando contra una élite pedófila y satánica. Todo eso es cierto. Pero, así como ellos tuvieron que recordar la circuncisión, nosotros tenemos que recordar nuestro bautizo. Que nosotros también fuimos enemigos de Dios y por pura gracia hemos sido rescatados. Y debemos recordar que la batalla cultural en última instancia es una misión de rescate. No solamente es deschavetar gente por pelear y andar repartiendo trancazos por todos lados. ¿Es necesario? Claro que sí, pero sobre todo es una misión de rescate, de rescatar a aquellas personas que están atrapadas por este tipo de ideologías satánicas. Y recordemos la gran comisión, que es como el llamado primero y último de esta batalla, que es discipular a las naciones y bautizarlas. No dice meramente vayan y destruyan las naciones, no dice meramente vayan y liquiden a todos los que se les pongan enfrente, no. Dice, discipulen, bauticen a las naciones, rescaten a las naciones, enséñenles a formar parte del reino de Dios. Y es muy necesario siempre recordar esto. Y más adelante en el versículo 8 vemos que se quedaron en el campamento hasta que sanaron. Y humanamente hablando, era una pésima estrategia militar. Porque si recuerdan en Génesis 74, una de las hermanas de los hijos de Jacob fue violada. El tipo dijo, oye, pues me quiero casar con ella. Y los hermanos, sí, claro. ¿Te quieres casar con nuestra hermana? Que tú y los tuyos, tu pueblo se circuncide y ahora sí ya hacemos la boda. Se circuncidaron y en lo que se estaban recuperando, los hijos de Jacob fueron a matar a todo el pueblo. Porque pues ellos no tenían la medicina que hoy en día tenemos. Es decir, después de haberte cortado una parte de tu tilín, pues obviamente había que reposar, estar en cama varios días. No podían ni siquiera caminar. Entonces que el pueblo de Dios, el pueblo bajo Josué, se hayan circuncidado y se hayan quedado en el campamento expuesto ante sus enemigos, era una terrible estrategia militar humanamente hablando, pero ellos tenían que aprender que en última instancia su victoria dependía únicamente de Dios. Y eso también lo tenemos que entender nosotros mismos, que en muchas ocasiones Dios quizá nos manda a hacer cosas que humanamente hablando no tiene lógica. Quizá muchas veces queramos utilizar las mismas trampas y estrategias que nuestros enemigos, pero Dios nos va a decir, no, hagan esto, hagan aquello. Y en principio no lo vamos a entender quizá, pero debemos recordar que en última instancia esta guerra es de Dios y es una guerra que Él ya ganó. La ganó en la cruz. Simplemente lo que está haciendo es poco a poco, lentamente va avanzando en su reino, va venciendo a sus enemigos a través de nosotros. Entonces debemos recordar que siempre depende de Dios. Y sí, suena muy cliché esto de que no, todo depende de Dios, pero necesitamos recordarlo una y otra vez. Porque reitero, muchas veces queremos utilizar las estrategias de nuestros enemigos, sus trampas, sus mentiras, todo eso, pero el reino de Cristo no es de este mundo. Es decir, no se basa en principios mundanos, no se basa en las estrategias que la sabiduría humana enseña. Es un reino que principalmente hablando avanza a través de la predicación del evangelio, a través de palabras, a través del amor, a través de la gracia. Sí, a través de amar a nuestros enemigos. Y más adelante vemos que en versículos 10, 11, 12 celebran la Pascua, pero también el maná cesó, el maná dejó de caer, este pan que caía del cielo para alimentar a Israel en el desierto
dejó de caer, celebraron la Pascua. Y eso también es un recordatorio similar a lo que ya venía mencionando de la circuncisión. Bueno, antes que nada, el elemento del pan, del maná, es muy utilizado en las escrituras para recordarnos que la fuente de la vida es Cristo. Hay una gran conexión entre la Pascua y la Santa Cena, la última cena, porque Cristo es el pan de vida. Y esto le recordó a los israelitas no solamente que la salvación viene del Señor, sino que necesitaban la salvación del Señor, porque como dije, también estaban bajo el juicio de Dios. Es por pura gracia que son pueblo de Dios. Porque vemos que la primera Pascua se celebró en Éxodo 12 cuando Dios les anunció que iba a haber un juicio sobre toda la tierra de Egipto. No solamente contra los egipcios, sino sobre todas las personas que estuvieran en Egipto, que los primogénitos iban a morir. Pero Dios dio una puerta de escape, una salvación, que era poner sangre del cordero en los dinteles de las puertas, en el marco de la puerta. Y por supuesto que estas palabras, este anuncio de que Dios iba a traer juicio sobre todos los de Egipto, no solamente egipcios, sino israelitas, quizá fueron palabras muy duras para ellos, porque los egipcios eran sus opresores, los habían esclavizado, inclusive habían matado a sus hijos varones. Moisés fue de los únicos que sobrevivió, si no es que el único. Entonces, que Dios les dijera, todos están bajo juicio, fue doloroso porque los estaba comparando de cierta manera a sus opresores. Y ojo, no estoy diciendo que si alguien está sufriendo, vas y le dices, no, pero es que tú, acuérdate que tú también estás bajo el juicio de Dios, acuérdate que tú también eres pecador. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener esta perspectiva de que sí, nuestros enemigos, sin duda alguna, están cometiendo atrocidades impensables. Nos estamos enfrentando a pedófilos, a gente perversa, trastornada, genocidas, a gente que con tal de conservar el poder podrían causar 20 genocidios y no les importa, no tendrían ningún remordimiento moral, pero debemos recordar que lo único que en última instancia nos diferencia a ellos es la pura gracia y misericordia de Dios. Porque como dije en unos videos pasados, podemos caer en esta actitud del fariseo que se estaba orando a sí mismo cuando vio al publicano ahí cerca del templo diciendo, gracias Dios, que en realidad se estaba orando a sí mismo, había hecho un Dios a su propia imagen y semejanza. Gracias Dios porque yo no soy como aquel publicano, yo hago esto y yo guardo toda la ley y diezmo y wow, yupi yupi. No, que ese publicano, velo, es un pecador, un traidor. Podemos caer en esa actitud. Entonces, sí, nuestra batalla es justa, pero no perdamos esta perspectiva. Y bueno, más adelante, en versículo 13 en adelante, Jesús se presenta ante Josué. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, en el Antiguo Testamento se presentaba como el ángel de Jehová, el único ángel no creado, evidentemente, y se presenta ante Josué. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Es decir, ¿estás con nosotros o con ellos? Y en medio de un conflicto político, bélico, cualquier conflicto es muy fácil hacer esa pregunta. Es la pregunta más lógica. Dios, ¿estás con nosotros o con ellos? Velos cómo están avanzando. ¿Están encima de nosotros? ¿De qué lado estás? Y claro, en todos los conflictos específicos hay bandos. Hay bandos que unos luchan por mejores o peores causas. Pero esto no es la realidad última. La realidad última es esta batalla que hay entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Esta batalla que hay entre la simiente de la mujer, que es Cristo, y la simiente del enemigo, Satanás. Todo conflicto específico que vivamos tiene que ser reintegrado en esta realidad última, en este contexto. Y tampoco estoy diciendo que nuestras batallas específicas no son importantes para Dios. Claro que lo son. Pero muchas veces no vamos a entender lo que Dios está haciendo en una batalla específica. Planeamos una estrategia de este modo, y esperamos que Dios haga esto y aquello, pero muchas veces Dios va a hacer cosas incomprensibles, va a hacer cosas que nosotros creemos ilógicas, sin sentido, y por eso es importante recordar que sí, este conflicto específico es importante para Dios, pero no es la realidad última. Hay cosas mucho más grandes que yo no estoy viendo, que yo no puedo ver, que las voy a entender una vez que participe en la glorificación. Pongo un ejemplo, la iglesia primitiva cuando estaba siendo perseguida por el futuro apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo, quizá tenían este tipo de dudas de, Dios, ¿qué está pasando? ¿Cómo que los judíos, los que una vez fueron tu pueblo, nos están persiguiendo, nos están matando por seguir al Mesías de los judíos? Esteban mismo fue apedreado por Saulo, y quizá Esteban, una vez que llegó al cielo, en ese momento vio la perspectiva de Dios de lo que Dios estaba preparando en Saulo, en el futuro Pablo, y lo entendió todo. Y por un lado sí, yo estoy muy de acuerdo en las oraciones imprecatorias y constantemente utilizo los salmos imprecatorios para orar en contra de esta
élite pedófila y satánica, en contra de este gobierno asqueroso socialista, en contra de tantos políticos corruptos que hay en mi país, pero al mismo tiempo también oro por su salvación, para que Dios tenga misericordia de ellos, para que abran los ojos al evangelio, para que vengan de las tinieblas a la luz, para que formen parte de nuestro reino. ¿Y cuál fue la respuesta que el ángel de Jehová que Jesús le dio a Josué? No. Mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora, recordándole esta batalla trascendental. Reitero que la mayor batalla es entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, que Él está por encima de todos los conflictos específicos, que Él es el verdadero protagonista de la historia, porque muchas veces podemos perder perspectiva y tomar este protagonismo. Josué, siendo el mero, por así decirlo, o el líder del pueblo de Dios, quizá pudo haber sentido esta especie de protagonismo en la historia de Dios, pero no. Cristo le recuerda: yo soy el protagonista, yo soy el príncipe, yo soy el comandante del ejército de Dios. Y Josué ante esta respuesta contestó de forma correcta. ¿Qué dice mi señor a su siervo? ¿Cuáles son tus órdenes? Tú eres el comandante, ¿cuáles son tus órdenes? Y quizá uno hubiese esperado que Cristo le dijera: pues vete hacia aquel lugar y destruye a los enemigos, o vete hacia ese otro lugar para que conquistes esas naciones. Pero no, su respuesta es una respuesta que muchos de nosotros quizá necesitamos hoy en día. No quizá, seguramente necesitamos hoy en día. Su respuesta fue: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Es decir, necesitas contemplar mi gloria. Es decir, necesitas contemplar mi trascendencia, mi eternidad. Necesitas elevar tu mirada del conflicto específico, de la batalla específica en la que estás, y que mi trascendencia, mi gloria, mi poder, mi eternidad sea el contexto con el cual vas a luchar tus batallas. Y es que ver la trascendencia y la gloria de Cristo nos desatora o nos libera de esos lugares en específico en los cuales estamos estancados. Nos permite obtener una perspectiva eterna, una perspectiva adecuada para poder seguir adelante en el reino de Dios. Porque muchas veces nos convertimos como Marta y afanado de muchas cosas, de hacer esto y de aquello, y esta actividad, y es que todo esto es para la gloria del Señor. Y muchas veces Cristo nos dice: hey, te estás afanando, siéntate a mis pies. Escucha mi voz, deleítate en mis palabras, gózate en mi gloria, respira y deleítate en mi presencia, en mi trascendencia, en mi eternidad. Tú no eres el protagonista de la historia, tú no eres el comandante, yo soy el que soy, yo soy el príncipe del ejército de Jehová, yo soy el comandante, yo soy el protagonista, yo ya tuve la victoria, separado de mí nada puedes hacer. Y bien dice Eclesiastés que si el hacha se embota y no se la vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Entonces, de cierta manera, muchas veces nos afanamos tanto en hacer una cosa y otra y otra y otra, y nuestra vida, por así decirlo, pierde filo, y por más que nos esforcemos, por más que nos sobrecarguemos, vemos que no estamos avanzando. Muchas veces diariamente necesitamos despejarnos de los conflictos específicos en los que estamos, ir ante el Señor. Y Señor, afila mi hacha, afílame, restáurame, límpiame, porque igual también en medio de este conflicto vamos a estar pecando una y otra vez, somos humanos pecadores. Constantemente: Señor, límpiame, reintegra mi foco de lo que estoy haciendo. Estoy luchando tanto con mis enemigos que olvido de amarlos. Los estoy convirtiendo a ellos en el centro de la batalla, o me estoy convirtiendo a mí mismo como el centro de la batalla, queriendo mostrar un supremacismo moral ante todos, un supremacismo intelectual, un orgullo moral, etcétera, etcétera. Necesito que me limpies, que reajustes mi mirada hacia lo eterno. Estoy demasiado enfocado en lo temporal y lo que está pasando en mi pequeño mundo. Ayúdame a recordar que en primera y última instancia, tú eres el que traerá la victoria. Tú eres el que ya has traído la victoria. Y para terminar sobre esto que he hablado de que la batalla cultural es una misión de rescate, que sí, aunque estemos del lado de la justicia, de la verdad, enfrentándonos a gente perversa, esto nos hace recordar ese grito de agonía que Pablo presenta en Romanos 3 cuando dice que todos hemos caído de la gloria de Dios, que todos estos conflictos son consecuencias del pecado de nuestro primer padre, del primer Adán. Y esas palabras fueron dadas por el teólogo Reinhold Niebuhr, espero haberlo pronunciado bien, y esas palabras las dio en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Estar en una batalla específica en este caso. Estar en una batalla significa defender la causa contra su peligro. Significa proteger a la nación contra sus enemigos. Luchar por la verdad contra el error. Defender la justicia contra la injusticia. Estar por encima de la batalla significa que comprendemos cuán imperfectas son las causas que defendemos, que reconocemos con sinceridad los pecados de nuestras propias naciones y que también sabemos de nuestra necesidad común de gracia y perdón.
Estar por encima de la batalla también debe significar una comprensión reverente y compasiva de la inmensidad de la catástrofe que nos ha envuelto a todos, amigos y enemigos, y un cierto sentido de piedad por las víctimas de la lucha, ya sean nuestros aliados o nuestros enemigos. Entonces espero que esto sea de reflexión para ponernos en la perspectiva correcta, entender que necesitamos misericordia en nosotros mismos, entender que no somos los protagonistas de esta historia, que no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no tenemos una lucha en última instancia contra meramente humanos, contra humanos meramente, sino que no solamente son nuestro campo de batalla, sino nuestra misión de rescate. Y que si queremos, sobre todas las cosas, ser efectivos en esta batalla, debemos constantemente ir a contemplar la gloria y la trascendencia de nuestro Señor. Amén. Ojalá así sea. Aquí me despido y recuerden, no sean comunistas.